Rudy Castañeda, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Gemma. Antes que nada, pues no pasa nada por el tiempo. Muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo de información con respecto a esta situación. Es encomiable el trabajo y solo puedo, como parte de la ciudadanía, agradeceros todo lo que estáis haciendo en materia de información. Gracias, Bueno, de verdad. gracias por tus palabras, es nuestro deber, que decimos nosotros siempre, y sí, sí tiene importancia hacerle a una persona, para mí la tiene, hacerle, bueno, pues eso, lo que se dice coloquialmente, perder el tiempo, o bueno, No, simplemente que va. que ya estamos en la faena, vamos a hablar, vamos a contarles a nuestra audiencia que este 16 de noviembre, Rudy Castañeda, que, bueno, tú estás en Cádiz, ¿no? Cádiz capital. Estoy en Cádiz Capital, sí. Exacto. Luego te pregunto cómo está la capital, pero ahora nos centramos en el teatro, en lo que vamos a ver aquí, con entrada gratuita, organizado por Amar LGTBI, con subvención de la Diputación de Cádiz y con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real. Llega al Centro Cultural Rosa Batlle en el Paseo Marítimo este sábado. Yo, Miguel. Este trabajo de Rudy Castañeda pasea por la figura del cantante de copla, ¿no? Miguel de Molina. Yo te quiero preguntar cuánto hay de Miguel de Molina en esta versión que tú haces. Bueno, hay un 50%. Porque realmente es un monólogo que se llama Yo Miguel, porque es un paralelismo entre dos Migueles separados por 67 años en su nacimiento. Y entonces uno es Miguel de Molina y otro es un Miguel, yo Miguel, que es un inmigrante que recala en España, descubre la figura de Miguel de Molina y a partir de ahí se desarrolla una historia donde se acaba descubriendo de que no hay tanta diferencia entre esas dos vidas y entre esas dos épocas que les ha tocado vivir. Entonces se hace un recorrido un poco por la vida de él, pero por la vida, o sea, hay un 50% de Miguel de Molina y hay un 50% de el otro Miguel. Y el otro, Miguel, te tengo que preguntar, Rudy, porque, claro, yo sé que tú vienes desde Cuba y te instalas Sí. en la bahía, con lo cual entiendo que hay, como eres también autor, ¿no?, del monólogo, pues ahí está un poco por debajo, ¿no?, también tu situación de salir de tu tierra, de encontrarte en un lugar en principio ajeno, pero del que estoy segura ya te había llegado mucho, y mucho en el sentido de que éramos como dos tierras hermanas y que nos parecíamos, ¿no? Sí, ten en cuenta que en Cuba a España se le sigue teniendo muchísimo cariño. Yo llevo 30 años aquí, o sea, llevo más tiempo viviendo en España que lo que viví en mi país de nacimiento. Y quieras que no, sí, en el monólogo hay, por supuesto, elementos que me pertenecen a mí, pero hay otros, por supuesto, que son absoluta ficción, ¿no? Es una obra donde necesitamos englobar eh, ciertos determinados valores y ciertas determinadas situaciones que era necesario hablar, contar. Entonces, sí, allí todavía llamamos a España la madre patria, se sigue teniendo una vinculación. De hecho, hay un momento en la obra donde este personaje del Miguel Emigrante descubre la copla, empieza a amar la copla y él lo explica en el monólogo lo explica, que es un género que no sabe cómo le llegó a él, pero que cuando lo descubrió empezó a amarlo, porque no es un género que se escuche bueno, ni en Cuba ni generalmente en ningún país de Latinoamérica. Pues amabas la copla, entiendo. Miguel de Molina te pareció un personaje fascinante. De hecho, bueno, se convirtió en un icono y al fin y al cabo es un pionero también, ¿no?
Sí, no solo fue un pionero a nivel artístico, sino que además ha servido de referente en la lucha contra la intolerancia y contra el odio, la homofobia, porque además eh, tenemos que tener en cuenta la vida terrible que él tuvo y lo que tuvo que vivir. O sea, él tuvo que abandonar su país por las circunstancias donde no se le aceptaba como era, y además recibió no solo maltrato físico, sino además boicot y tal. O sea, es un icono, como bien dices, de la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI. Y es un ejemplo porque además fue una persona muy fuerte, fue una persona que se impuso en una sociedad y en unos momentos bastante complicados para cualquier persona del colectivo LGTBI. Y entonces lo que queríamos trasladar con esta obra, que al final es el público quien tiene que sacar la conclusión, eh, hemos cambiado tanto realmente. Hemos avanzado, pero hemos cambiado. Entonces, eh, la intención es un poco esa, ¿no? Usar un símbolo de hace más de 60 años a la actualidad y descubrir si realmente todavía nos queda mucho por lo que luchar o nos queda mucho por lo que avanzar. Rudy, por lo que te oigo y te presto toda la atención ahora, claro, quieres venir a decir que nos han puesto un marco jurídico que puede ser muy bonito, pero ¿qué es lo que ha pasado dentro de nuestras cabezas, ¿no? De nuestra mentalidad y de nuestra forma de pensar? Exacto, exacto. La sociedad avanza, como bien dice, a base de leyes. Pero realmente hay que avanzar también a partir de la educación. De la educación y del el respeto a ciertos determinados valores que están muy por encima de otros, digamos, y es sobre todo el derecho humano, el derecho a vivir como uno entienda que tenga que vivir o como tenga que expresar en libertad su modo de vida y que tiene que ser respetado. Coincide que hacemos esta entrevista y vosotros estáis el sábado en el Centro Cultural Rosa Butler para que el público pueda disfrutarla, recuerdo, de forma gratuita, entrada hasta completar aforo. Digo que coincide con una situación en nuestro país en la que hoy, si no me equivoco, hoy quedará visto ya para sentencia el caso de Samuel, el joven que fue golpeado hasta perder su vida, ¿no? Por otros jóvenes que, bueno, al grito que yo no voy a repetir, pero que sabemos que pronunciaron, acabaron con su vida, ¿no? Coincide todo esto y la verdad es que casi se nos pone el vello de punta, ¿no? Sí, a ver, es difícil hablar de este tipo de cosas, como bien dices, porque es una situación dolorosa y además es una situación en la que confiamos que la justicia haga su trabajo de la forma más eficiente posible. Sí, este monólogo lo estamos haciendo en el marco de la jornada contra la intolerancia del colectivo, a quien agradezco muchísimo, a Mare, esta oportunidad. Y sí, hablamos de eso también, o sea, hablamos de muchas cosas en el monólogo. Vamos a ver, usamos también elementos de humor, no vamos a dramatizar, pero lo que tiene que ser dramático va a ser dramático, tiene que serlo también, porque todos en nuestra vida tenemos un poquito de luz, tenemos un poco de sombras, tenemos un poco de humor, tenemos un poco de tristeza, tenemos un poco de realidad y tenemos un poco de ficción, somos un 50% de todo eso siempre, ¿no? Y entonces, sí, dentro de esto vamos a hablar, por supuesto, de
cosas, o sea, de cosas como el bullying, que hoy desgraciadamente sigue existiendo a nivel social y sobre todo en los colegios, donde se convierte en algo tan peligroso que ha llevado a muchos adolescentes, a muchos jóvenes al suicidio. Hablamos de los maltratos en el ámbito familiar, simplemente por ser una persona homosexual o transexual. Hablamos de cosas como la prostitución, a donde se ha visto abocado ciertos determinados elementos porque la sociedad no le permitía eh, trabajar o buscarse la vida de otra manera. Entonces, sí, vamos a hacer, es una especie de denuncia, por decirlo de alguna manera, de esas cosas que todavía no hemos conseguido erradicar en una sociedad que se debe presuponer civilizada y avanzada en pleno siglo XXI. O sea, hay cosas que tenemos todavía que despojarnos sin vergüenza, sin pudor y sin ningún tipo de complejos. Como sociedad tenemos que ir hacia adelante en ese sentido. Nos queda mucho todavía. Y hacer visible, ¿no?, todas estas cuestiones, porque hay una parte de la sociedad que parece vive al margen y como que cuando se le habla de estas cuestiones dice, pero esto sigue pasando, pero estas cosas suceden, sí, suceden, ¿no? Sí, suceden. Y hay que denunciarlas, y muchas veces los colectivos, como aquí en Puerto Real, Amar LGTBI, siempre nos dicen, ojo, cuidado, que realmente vemos denuncias la puntita del iceberg, realmente, ¿no? Porque hay muchas que quedan bueno, pues que la víctima, después de un insulto, de una agresión verbal o de una agresión física incluso, pues no se siente con esa fuerza de hacer el proceso, ¿no?, de denunciar y de salir a la luz pública. Te tengo que preguntar también, Rudy, porque claro, al meterte en la figura de un cantante como Miguel de Molina, casi la pregunta sale sola. ¿Te va a tocar cantar? Sí, me va a tocar cantar, aunque como me estás escuchando, estoy con un resfriado malísimo, pero sí, me va a tocar cantar. Vamos a hacer algunos números musicales de Miguel, y luego hay uno de desconocidos, es un número desconocido aquí en España, con el que vamos a cerrar. No queremos desvelar nada más porque es un número, es una canción de empoderamiento absoluto, y sí, tendremos números musicales, por supuesto, por supuesto. Pues hecha está la invitación para ir a ver a Rudy Castañeda este sábado, día 16 de noviembre. El Centro Cultural Rosa Batlle está en el Paseo Marítimo de Puerto Real, y en todos estos días de noviembre, durante los fines de semana, está cogiendo un programa de actividades dedicado a la gente joven. Esta es una actividad que se suma a través de, ya decimos, Amar LGTBI, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real. Pero yo no te quiero despedir sin que por lo menos quede claro que con Dulce Pecado vosotros vais a venir a Puerto Real el día 21 de diciembre. Como resta poco más de un mes para esa fecha, yo te lanzo el guante, te invito a venir a Plató y hablarnos de esa otra obra de teatro, que también es un musical, hay que decirlo, que se llama Déjame volver contigo. Eso está hecho. Fue un placer conocerte en persona, fue un placer estar allí en el programa, y será un auténtico placer volver allí a Telepuerto Real de cara al 21 de diciembre, porque sí, hubo un pequeño problema técnico con el teatro, pero bueno, se déjame aplazó, contar que, exacto, a eso iba, por poner el contexto, ¿no?, que se aplazó la actuación del 19 de octubre. Nosotros tuvimos a Rudy y a José Mena, actor, en el programa El Tranvía de esta casa,
y resulta que, bueno, que luego nos enteramos lamentablemente que esos problemas técnicos habían obligado al aplazamiento de la obra de teatro. Pero bueno, como siempre hay que ver, el lado positivo es que me vas a dejar que vuelva contigo. No, y además, hombre, por supuesto, yo voy a volver contigo al programa también. Sí, además, se da en un marco muy especial porque además faltarían 4 días para Navidad y además me parece que es una fecha maravillosa para reírnos, para pasar un momento agradable, para ir al teatro. Y hay una cosita que no voy a desvelar ahora mismo, la desvelaré allí en tu programa la próxima vez Vale, que vale. vayamos. Pues solo hay que buscar una fecha, Rudy. Y ahora, antes de Cuando despedirme, quieras. no sé si has salido de casa esta mañana. ¿Cómo está Cádiz? ¿Cómo está la capital? ¿Qué escuchas tú por tu Bueno, entorno? llueve no intensamente, es verdad, pero hace un poco empezado a tronar. El cielo está negro, o sea, oscuro, no, parece que son las 5:30 de la tarde, más que las 11 de la mañana. Pero ahora mismo ha estado tronando durante un rato. No llueve intensamente, pero es continuo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, por habernos contado que el sábado hay que ver Yo, Miguel, Centro Cultural Rosa Butler. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Gemma. Gracias, un Saludos. abrazo.